Próximas elecciones. Nos da mucho gusto que estén aquí presentes. Sabemos que es un esfuerzo porque pues ya a estas alturas del partido ya falta muy poquito para las elecciones y como que todo el mundo andamos con bastantes ocupaciones. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, somos Somos, Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos. así es, y les damos a todos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues en esta ocasión la conferencia, el título de la conferencia es Criterios éticos para discernir el voto en conciencia por el maestro Carlos Camacho Alfaro. Pues antes de pasarle la palabra al maestro, vamos nada más a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, Nosotros, Beato Anacleto, ruega por nosotros. santos mártires mexicanos, Ruega por rueguen por nosotros. nosotros en el nombre del Padre, del Del Hijo y del Padre, Espíritu Santo. Amén. Amén. Maestro, pues en esta ocasión nos vamos directo. Yo creo que ya la mayoría de los aquí presentes ya lo conocemos y sabemos su currículum, sabemos su trayectoria y le agradecemos muchísimo su tiempo para estar el día de hoy con nosotros. Muy Adelante. bien. Dice usted es algo muy interesante porque justamente estamos ya prácticamente a 2 días de que tuvo lugar la marcha de la Marea Rosa, donde una vez más los ciudadanos salieron a manifestarse para defender varias cosas, para defender la república, la democracia, las instituciones que hemos construido con tanto trabajo durante los últimos 60 años. Ha costado mucho trabajo conseguir instituciones que garanticen las libertades de los ciudadanos, porque justamente, y hay que decirlo tal como es, estamos los mexicanos tenemos un gobierno que está construyendo lo que se ha construido en otros países latinoamericanos, y tenemos muy claro lo que ha sucedido en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, y todos estos países de alguna manera tuvieron su modelo en el modelo cubano. Sí es para asustarse porque después de varios años en que estos gobiernos tuvieron la oportunidad de dirigir a sus respectivas naciones, el resultado de todos ellos prácticamente ha sido doble. Por un lado, el empobrecimiento de su población, de estos países. El otro día escuché y leí una noticia terrible de que los cubanos están bajando de peso a, a pasos agigantados, porque leí una noticia en donde se señalaba que el gobierno de Cuba pidió oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas ayuda para conseguir alimentos. Y una de las informaciones que traía esta noticia es que los cubanos en los últimos 6 meses han perdido como 10 kilos de peso. Dijo, qué barbaridad, pues ahora sí que están en la línea de la hambruna. Estos países se han caracterizado por tener varios componentes, que es, primero que nada, una política productiva muy errática, porque han limitado a la iniciativa privada. En segundo lugar, es una política que ha llevado a estas naciones a la militarización. Es decir, controlan por la vía de la fuerza a toda agrupación opositora. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de Cuba o Venezuela, cualquier manifestación en contra del gobierno prácticamente es reprimida de inmediato con los famosos comités
que establecieron en esos países. Son comités de apoyo a la revolución. Bueno, en México ya comenzamos ese proceso también. Y esos procesos se conocen como la instalación de gobiernos populistas. Tienen un discurso que le da sus sobaditas al pueblo. Ustedes saben que López Obrador repite constantemente que la oposición y los neoliberales y los conservadores no le tienen amor al pueblo, lo cual supone implícitamente que este gobierno sí tiene amor al pueblo. Otra de las características que acompañan a este discurso es las famosas políticas de los programas sociales. Y en este caso, de hecho, no se trata de programas sociales, es la compra directa de las conciencias de las personas, porque les dan dinero directamente. Es decir, no tienen las características de un programa en donde te plantean un problema, te establecen una metodología para atacar este problema y una metodología para evaluar y valorar cómo se va avanzando en el combate, por ejemplo, la pobreza. Leí una noticia espeluznante hace relativamente poco, porque 8 de cada 10 personas en Venezuela, por ejemplo, pues están ya en la pobreza. Un país que tenía las características que tuvo México durante mucho tiempo, hoy está al borde de la ruina social. Muy bien, no sé si siguen viendo la pantalla porque aquí se me borró. No, maestro, También se borró. se borró igual. Ah, ok. Bueno, no tengan cuidado porque ahorita lo seguiremos viendo. El tema que nos ocupa hoy son los criterios éticos para la emisión del voto. No tenemos en pantalla por alguna falla la presentación, pero quisiera señalar las cosas así. La palabra criterio es un concepto filosófico que proviene de los griegos, y criterio quiere decir el camino para llegar al conocimiento, a la verdad, a la sabiduría. De tal manera que la palabra criterio nos remite a separar elementos que no contribuyen a la adquisición de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad. Y por su lado, la palabra ética se refiere a la ciencia de la moral y los valores que la moral debe conllevar, porque es un ejercicio del deber ser. Y estos valores son prácticamente conocidos por todos nosotros, que son la verdad, el conocimiento, la sabiduría, la justicia y otros más. Ya pueden ver en su pantalla Sí, maestro. Sí se ve. ¿Sí? Gracias. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Perfecto. En filosofía, entonces, la teoría de la moral y sus valores tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo, que es el hecho de que en función de la ética estamos trabajando los valores en relación con el bien común. Y el bien común está estrechamente asociado a los valores de la verdad, del conocimiento, de la libertad y de la justicia. En este caso, cuando hablamos de la cuestión electoral en el caso de México, debemos de tener presente que en la conciencia de cada persona se va a formar una conducta, y esa conducta, digámoslo en términos de la política electoral, es ir a emitir el voto en primer lugar. Es decir,
cumplir con el deber ciudadano de asistir a las urnas. Pero asistir a las urnas tiene que ver no solamente con un deber cívico, sino con un deber con nuestra familia, un deber con nuestra comunidad, un deber con nuestra nación. En este sentido ético del deber nos tiene que remitir necesariamente a reflexionar esta cosa que le llamamos el voto. Es decir, vamos a asistir a las urnas, pero antes de asistir a las urnas es necesario que todos nosotros, y sobre todo lo abordemos desde una perspectiva familiar. Yo les propongo a todos los votantes que escuchen, que antes de ir a la casilla, por favor se reúnan con su familia 5 o 10 minutos y piensen en función de su familia, tanto de las gentes de la tercera edad como las gentes adultas, los jóvenes y los niños, ¿qué es lo que le conviene a México como comunidad al asistir a las urnas y tomar una decisión acerca de lo que queremos para México durante los siguientes años? Creo que este ejercicio sería muy valioso. Empecemos a trabajar el sentido de los criterios éticos. Esto está organizado en función de un pequeño documento que emitió el Consejo Nacional de Laicos, que se llama el Decálogo para las elecciones de este junio de 2024. Y todo ese decálogo tiene un sentido muy específico, porque en todo ese decálogo se habla del amor en cada una de sus puntos. El primer punto se pregunta, ¿qué es amar a México? Hombre, amar a México, en primer lugar, es amar a tu propia familia. Es decir, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus abuelos, a todos los que tienes cerca de ti, porque hay que pensar en ellos al momento en que estés razonando el voto. Les doy un dato sencillito. Tengo un amigo que es muy admirador de Andrés Manuel López Obrador, pero es un hombre que ya tiene 72 años. Ya está bien, es bastante bien salud y todo, lo cual me da gusto. Pero le digo, mira, cuando pienses en tu voto, piensa en tus hijos, en el país que les vas a dejar a tus hijos. Este gobierno, por ejemplo, anuló las matemáticas. Y dijo, ¿qué vas? Ve por ese punto, por ejemplo, ¿en qué sentido les vas a dejar un mejor país a tus hijos? Pues si tu hijo quiere estudiar algo relacionado con la mecatrónica y con las inteligencias múltiples, le digo, este gobierno anuló las matemáticas de la educación primaria. ¿Qué va a pasar con tus nietos? Esto tiene que ver con este primer punto que les estoy señalando. Cuando se señala en este primer punto, amar a México es amar a tu familia y amar al prójimo. Porque al momento, siguiendo el mismo ejemplo, no solamente se trata de que tus nietos van a dejar de tener las matemáticas, sino también lo van a pasar tus nietos. Porque miren, todos los libros de texto hay 20 paginitas de matemáticas. Le recordaba yo a este amigo, ¿recuerda cómo teníamos el libro de matemáticas? El libro de ejercicios de matemáticas, y aparte nos daban el libro de Altazor y el Gader para que practicáramos el pensamiento lógico. Hoy eso ya no existe en las escuelas primarias y ustedes lo pueden certificar con los libros, estos libros múltiples que entregaron. Pero sí te vas a encontrar para que te definas si eres oprimido o opresor desde que tienes 5, 6, 7 años. Le digo, eso es una tontería. Que te definas si eres binario o no eres binario. Todas esas cosas, ahí están en los libros. Entonces, a la hora de votar, razona lo que va a pasar con la educación en México, con tus nietos y con... Entonces, ¿qué ocurre al momento de emitir el voto? Pues piensa en eso. 2.
Piensa en lo que ha estado pasando en los últimos 5 años. Necesitamos un gobierno de unidad nacional. No necesitamos un gobierno que todos los días salga a decirnos que estamos divididos y que debemos odiarnos unos a otros. En estos momentos eso se llama polarización, es decir, estamos en un polo o en otro, a favor de un gobierno que dice ser transformador y otro que dice que es conservador. Le digo, no puedo creer que todos los días un personaje que debería de estar a la cabeza de toda la nación esté dividiendo a los mexicanos. ¿Qué necesidad había de todas estas grandes marchas que se han hecho de la Marea Rosa? Porque este señor quiere anular la Suprema Corte y quiere anular al Congreso y quiere que no existan los organismos autónomos, sobre todo los de derechos humanos, caray. Entonces, al votar hay que pensar éticamente, moralmente, si los mexicanos debemos estar divididos o no. Eso le hace mucho, pero mucho daño a la nación. Tercer punto, ¿qué es amar a México? Amar a México es amar a tus hijos y a los niños de México. No necesitas tenerlos a todos juntos. Solo debes atender a las notas que te dicen que ya no hay un esquema de vacunación que favorezca a los niños cuando teníamos un modelo de vacunación internacional que estaba entre los primeros lugares del mundo y se erradicaron una gran cantidad de enfermedades y que ya regresaron. Bueno, la cosa es, no podemos sostener un gobierno que no tiene la sensibilidad, y no solo la sensibilidad, sino la obligación, por ejemplo, de dotar a los niños sus medicinas para el cáncer. Hemos visto cómo desesperados padres de familia bloquean, aquí en la Ciudad de México han bloqueado el acceso al aeropuerto solicitando medicinas. Les puedo decir, esto es increíble. ¿Por qué razón? Porque esas medicinas ya fueron pagadas. Son los padres del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, y en todas ellas se puede acreditar que esas medicinas ya fueron pagadas y no se las dieron. Acabo de leer la noticia ayer o hoy, en que más de 3,000 niños con cáncer han muerto ya. No es posible sostener un gobierno de esa naturaleza y es nuestro deber moral y ético reflexionar el voto. Cuarto punto. Este tiempo de México, lo hemos ya expuesto durante varias veces, es un tiempo de mujeres. ¿Por qué? Pues simplemente vean las realidades. En México ya hay una masa femenina que está en la educación, que está en el trabajo y que está en la política. Hoy en día, eso es clarísimo en la cuestión electoral. Por vez primera en la historia de México, vamos a tener una presidenta de la República. Pero no es esa parte la más importante de nuestro país. La más importante es la que se relaciona con el trabajo económico de las mujeres en el país. Les doy un dato. Durante la pandemia no se crearon empleos nuevos, pero sí se crearon empleos nuevos en el sector informal. Y todos lo podemos revisar en los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en donde se señaló que los alrededor de 2,5 millones de nuevos empleos estuvieron todos en la economía informal y todos femeninos. Por favor, si tienen tiempo, busquen IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad,
empleo 2021-2022 y verán que no se crearon empleos nuevos en el sector formal de la economía, sino en el informal. Esto quiere decir que hoy en día México se salvó gracias al trabajo de las mujeres. Quinto punto. Amar a tu familia es decidir su destino. Les reitero, reúnanse en familia para votar, para discurrir, para pensar, para reflexionar qué es importante, porque México son las familias mexicanas. Y hoy es tiempo para la educación para el futuro. Y yo les comentaba a algunos alumnos y a algunos compañeros, hay que votar por el conocimiento y la ciencia para los niños y los jóvenes, y no por las ideologías de odio que ya están en las escuelas, ya están en los libros de texto, que feminismo radical, que lucha de clases. Caray, ¿por qué tenemos que jugar con la conciencia de los niños cuando estamos frente a una revolución mundial que ya está instalada en las inteligencias múltiples, en la inteligencia artificial, en la digitalización, en todo esto, en la robótica mecatrónica, y estos señores queriendo enseñarle a los niños sus ideologías? Por Dios santo, estamos perdidos como país. Necesitamos reflexionar en familia nuestro voto. Sexto, necesitamos entender que tenemos que votar contra la corrupción, contra la simulación y la demagogia que encubren la corrupción, porque tenemos frente a nosotros un gobierno que me deja sorprendido que a estas alturas del partido el presidente, por razones electorales, todavía sigue diciendo que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Esto ya es el cinismo, la demagogia más brutal que puede existir en el país. ¿Cómo es posible que todavía hay gente que le pueda creer a un personaje como estos, que nos diga que va a construir en los últimos 3 meses un sistema de salud como el de Dinamarca? Es demagogia pura, es una forma de corrupción tremenda. Además de que cada vez más están saliendo los fenómenos relativos a la corrupción. Y el presidente lo sabe. Se habla de la corrupción de sus familiares, de sus hermanos, de sus hijos, de sus colaboradores. Las están sacando en los medios de comunicación y él dice que no, que quiere pruebas, pruebas y pruebas y pruebas. Pues dejen que podamos tener un sistema de justicia independiente, ¿verdad? Porque el señor que está al frente de la Fiscalía General de la República, pues es un títere del presidente. Y además ya está, eso es un hombre que ya tiene cerca de 85 años. Con trabajo, si llega a cualquiera puede tener 85 años, pues, y con dignidad, pero no es posible que lo tengan allí para encubrir toda la corrupción que sale de este gobierno. La siguiente, el séptimo punto, pues es que los mexicanos nunca hemos vivido bajo un régimen militarizado y bajo las órdenes de una sola persona que pueda decirnos, al que pueda decirle a nuestros representantes que voten sin sus proyectos sin cambiarle una coma, o que le pueda decir a la Suprema Corte de Justicia que no le vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Bueno, ya lo dijo el presidente. Por encima de la ley está su autoridad moral. Pues, ¿cuál autoridad moral puede tener si estamos viendo tantas manifestaciones de corrupción y de demagogia, de simulación, que tratan de encubrir lo que está sucediendo? Octavo punto.
necesitamos votar por recuperar nuestras libertades y la seguridad, porque está siendo evidente, y hay que decir las cosas como son, que este gobierno está claramente asociado con la delincuencia, y especialmente con la delincuencia organizada. No podemos votar por la continuidad de una política que le da abrazos a los delincuentes. Las noticias con las que me encuentro en el día de hoy, 21 de mayo, es que encontraron muchos cadáveres regados en carreteras, frente a una escuela dejaron una cabeza cercenada, en otras partes volvieron a asesinar a transportistas que pues, no hacen otra cosa, son ciudadanos que trabajan. Se bajan los delincuentes y los ametrallan, así de sencillo. No podemos seguir votando por un gobierno que está claramente vinculado con los delincuentes. Y eso lo acredita la misma política de abrazos, no balazos. Por eso tenemos un noveno punto que espero que estén viendo en la pantalla, en que para decidir el destino de México es preciso ir a las urnas. Por favor, ninguna persona que esté en condiciones de votar debe abstenerse. Y precisamente lo importante en este caso es que presentarse a votar implica necesariamente también el respeto al voto, porque necesitamos, como ciudadanos, bloquear cualquier intento de fraude electoral. Los mexicanos necesitamos continuar con nuestra política de respeto a la democracia y el respeto al voto. A ver. Vamos a reflexionar. Ya tenemos este decálogo que en estos momentos se está repartiendo en muchos lugares del país. Pero ahora vamos a reflexionar otro punto. ¿Es posible que la oposición pueda ganar las elecciones presidenciales 2024? Esta pregunta es pertinente por el hecho de que ha habido una gran difusión de la propaganda que nos ha estado indicando que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, lleva muchísimos puntos de ventaja y que prácticamente este arroz ya se coció, lo cual no es cierto. Simplemente piensen ustedes en las marchas que tuvieron lugar, no en las capitales de la República, sino en 80 ciudades del país. Por favor, vean las imágenes. La Marea Rosa tiene una inmensa cantidad de ciudadanos que se expresaron a favor de la democracia y de las libertades políticas. Pero además, había alguien que pensaba que, bueno, una cosa era la manifestación ciudadana y otra cosa era que ya se presentase Xóchitl Gálvez como una opción de la ciudadanía. Yo mismo llegué a pensar que podría ser esto una limitación, pero lo que vi fue que la Marea Rosa siguió creciendo y que todo el mundo no puso objeción al hecho de que Xóchitl Gálvez fuera adoptada como la candidata de la Marea Rosa, de la Marea Ciudadana. ¿Puede ganar Xóchitl Gálvez las elecciones? Desde luego que sí. ¿Cuál es? ¿Por qué lo digo así con tanta seguridad? La primera cuestión por lo cual yo tengo la certeza de que es perfectamente posible que gane Xóchitl Gálvez, es que la oposición ya ganó en 2021. Ustedes pueden ver los datos en el INE y si quieren algo más fácil, vayan a la Wikipedia y vean Elecciones Federales en México 2021. Allí verán que solo la votación del PAN y del PRI es superior a la votación de Morena en 2021. Si le sumamos el terrible desgaste que tuvo la pandemia y los errores del gobierno, los escándalos del enriquecimiento de los funcionarios
federales, los fraudes y el enriquecimiento de los hijos de López Obrador y de sus amigos, pues verán ustedes que hay buenas oportunidades. Maestro, permítame un segundito. Ninfa Sí. Isabel, ¿fueras tan amable de apagar tu micrófono, por favor? A ver. Es que no hallo cómo. No, no se apure, maestro. Ya. Ya, ahora sí, listo. Adelante, maestro. Gracias, Ninfa. Ok. No es nada del otro mundo ganar la elección, pese a lo que digan las encuestas. Además, ustedes saben que en varios países que son muy similares a México, todas las encuestas fallaron. Fallaron en Portugal, fallaron en España, fallaron en Turquía, fallaron en Argentina, donde todas las encuestas daban por ganadores a los grupos oficialistas y resultaron perdedores. En México es posible que pase esto. ¿Por qué? Porque ya la oposición ya ganó en el 2021. Por eso las corcholatas las destaparon en el mismo 2021. En junio, el INE dio los datos oficiales y en julio López Obrador estaba destapando sus corcholatas. Yo como analista político me preguntaba, caray, ¿por qué las destapó con 3 años de anticipación? Porque se asustó cuando vio que solo la votación PAN-PRI era superior a la de Morena. Se dio cuenta también que su gobierno empezaba a depender de los partidos corruptos, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Bueno, podemos decir lo mismo también de PRI, PAN y PRD, pero se asustó porque la votación en ese sentido ya no la tenía con suficiente margen para ganar las elecciones. Entonces, lo que sí es un hecho es que la oposición en su conjunto, que era PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tuvieron una votación superior a la de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Ok, ¿por qué es posible que gane? Y se los digo como analista político. Para mí es evidente que Xóchitl Gálvez puede tener una votación muy considerable porque ganará la mayoría del voto urbano. Eso es muy importante porque el 80% de la población mexicana ya es urbana. Ya solo tenemos un 20% de población rural. ¿Qué tanto va a ganar del voto urbano? Ahorita vamos a ver algunos numeritos, pero es importante apreciar que hay varios sectores del voto que los puede capturar muy bien Xóchitl Gálvez. Ya estamos a escasos, ¿qué será? 12 días de la elección. Y hay que tener en cuenta primero que se ganó el 2021, la oposición ya fue mayor en 2021 y en 2024, en mi opinión personal, es que el desgaste del gobierno va a conllevar un voto mayoritario por la oposición. Entonces, en mi opinión, la oposición va a ganar la mayoría del voto urbano, va a ganar la mayoría del voto de las clases medias, va a ganar la mayoría del voto femenino, va a ganar la mayoría de las generaciones X y millennials, que les estoy diciendo, estas generaciones X y millennials son las generaciones que vivieron en los años 80 y 90 en su juventud y hoy tienen hijos que no van a arriesgar el futuro de sus hijos, porque como les digo, estas generaciones X y millennials son ciertas generaciones jóvenes que ya comprenden muy bien lo que es todo esto que les he hablado, que para nosotros los más viejitos ya se nos complica, que es la mecatrónica, la robótica, las inteligencias múltiples, todo esto de las secuencias digitales. Esto es cosa del futuro y los padres que tienen hijos
instalados en eso, saben muy bien que este gobierno no le entiende a esto para nada. Esos votos van a ser muy importantes. También estoy seguro que va a haber mucho voto inconforme en salud. Mucha gente cuyos familiares murieron en el COVID, cuyos familiares no tuvieron medicinas, cuyos familiares han padecido la educación, eso el voto inconforme se va a ir con la oposición. Estoy seguro, casi seguro que casi todo el voto empresarial se va a ir. Y el voto empresarial es muy importante porque son como 4 millones de empresarios. Cuando estoy hablando de empresarios, no estoy hablando solo de los grandes empresarios. Hay que recordar que en México, la mayoría de los 4 millones de empresas, la mayoría son micros, pequeñas y medianas empresas. Y esas empresas son las que dan el empleo en México en un 80%. Ya lo hemos expuesto antes. Otra cosa muy importante es que Xóchitl va a ganar la mayoría del voto católico. Ha habido muchos agravios a los católicos, a la iglesia, la inclinación a la Santa Muerte, el discurso de odio, que provienen del gobierno y particularmente del presidente de la República. Todos estos factores van a incidir también en otro factor. Creo que al menos la mayoría de los llamados switchers, que son los indecisos, también los va a ganar Xóchitl Gálvez. Pero en alguna medida, de acuerdo con lo que han expresado los expertos, es que todo dependerá de que la gente salga a votar. Porque mientras menos gente salga a votar, votará, digámoslo así, los adeptos al gobierno, que son sobre todo muchos de los viejitos que reciben sus pensiones y otra parte de las señoras que reciben también alguna pensión o los muchachos jóvenes que tienen alguna beca. Entonces, yo creo que ya la gente ha madurado lo suficiente para conocer la situación del país y está sumamente inconforme en muchos renglones, sobre todo en seguridad, en salud y en educación. Me puse a hacer algunos numeritos y se los pongo en este cuadrito, porque ¿cuántos ciudadanos participaron en cada una de las anteriores 5 elecciones? Miren ustedes, en el año 1994, el 77% de los ciudadanos salió a votar, es decir, 8 de cada 10 ciudadanos salieron a votar. Este nivel es altísimo, muy, muy alto, imagínense, 8 de cada 10 ciudadanos. Esto sucedió porque debemos recordar que ese año de 1994 sucedieron cosas que en México no se habían vivido. Particularmente hubo 2 fenómenos que tuvieron en gran tensión a la población. Ese fue un levantamiento armado de los zapatistas, lo cual implicaba que teníamos una especie de guerrilla cubana en México. La gente se asustó y dijo, no, mejor voy a votar por la institucionalidad. Y tuvimos, pues, los asesinatos, recordarán sobre todo el de Luis Donaldo Colosio, el del secretario general del PRI, Ruiz Massieu, que fueron eventos muy traumáticos para aquella época. Después tuvimos en el año 2000, con Vicente Fox, una participación de 63.97, prácticamente 64% de la población con derecho a votar salió a votar. También fue bastante alto, pero no se compara con el de 1994, que es 7.77%. En el 2006 bajó mucho y salieron a votar solamente el 58.55% de la población, como lo podrán ver. No sé si lo estén viendo en su pantalla. Y después, en el año 2012, salió a votar el 63%, y
En 2018, otra vez el 63% de la lista nominal. Esto quiere decir que en las últimas dos elecciones, tanto en 2012 como en 2018, pues salieron a votar 6 de cada 10 mexicanos. Es decir, tuvimos un alto abstencionismo. 4 mexicanos de cada 10 no se presentaron a las urnas. Bueno, pues así nos ha ido en términos de participación ciudadana. Ahora quiero que vean ustedes esto, porque me puse a hacer numeritos y dentro de los márgenes de votación esperado, la posibilidad de que alguien pueda ganar sin, digamos, sin ningún problema, es que la cifra probable en su piso más bajo es de 61.689.000 ciudadanos. No sé si lo puedan ver bien en su pantalla. Y el techo probable es de 64.642.524 electores. Entonces, en este margen del 62.26 y del 65.24 es lo que se espera que se presente a votar la gente, es decir, se presentarán alrededor de 6 de cada 10 ciudadanos a votar, un poquito más, un poquito menos. No sabemos cuánta gente exactamente se va a presentar a votar en las urnas. No sabemos si ese día va a haber pues noticias malas o va a haber un clima de más o menos tranquilidad. Pero la cifra ideal sería que alguna de las candidatas obtuviera una cantidad de 32 millones de votos. Esos 32 millones de votos le aseguran cuando menos la mitad de la votación. El resto se repartiría entre el segundo y el tercer lugar. Así es que si Claudia Sheinbaum quiere tener una cifra ideal o Xóchitl Gálvez quiere tener una cifra ideal, esa cifra ideal serían los 32 millones de votos, un poquito más, como lo podemos ver en pantalla, que serían 32.321.262 millones. Esa ya es digamos, un cálculo más o menos muy específico, pero si alguna de las candidatas obtiene el 50% de la votación, que estará alrededor de los 32 millones de votos, esa candidata es la que va a ganar. Si hacemos un ejercicio muy sencillo mentalmente, veremos que se trata de ganar prácticamente en términos muy generales, pues 1 millón de votos por estado. ¿Quién lo va a conseguir? No lo sabemos a ciencia cierta todavía. Yo me fundamento mucho en los estudios que ha hecho un señor que se llama, se apellida González Molina, que es un experto electoral y que indicó que en efecto, algunas encuestas que daban el 40 y hasta el 42% de votación a Claudia Sheinbaum, pues estaban en lo correcto. Dice, lo malo para Claudia Sheinbaum es que esa cantidad de 42%, esa estimación de 42%, es su techo máximo y no va a pasar de allí, lo cual quiere decir que queda un 58% que se va a repartir entre Xóchitl Gálvez y Maínez. De tal manera que en ese sentido es posible otear o intentar ver hacia el futuro de esta elección que ocurrirá en unas 2 semanas, que la candidata Xóchitl Gálvez tiene perfectas posibilidades de llegar a tener una alta votación.
todo dependerá de que en gran medida la gente salga a votar, porque ya lo han repetido muchas veces y lo han leído ustedes. Los expertos señalan que entre más salga a votar, el ciudadano tenderá a votar en contra del gobierno establecido. De tal manera que la estrategia de la oposición debe ser que una gran cantidad de personas salga a votar. Yo les presento aquí los números, cualquiera puede tener su opinión, qué bueno que la fundamenten. Yo fundamento mi optimismo en que la oposición va a ganar por el hecho de que ya ganó en el 2021. En su conjunto, la oposición tuvo más votos en 2021 que los partidos gubernamentales, que son Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que dicen que es el partido de las 4 mentiras, porque no es ni partido, ni es verde, ni es ecologista, ni de México. Pero bueno, yo tengo como fundamento también el hecho de que hay 2 o 3 encuestas que sí miden con efectividad lo que está sucediendo en México, y esas 2 o 3 encuestas que no están pagadas señalan que hace 2 semanas Xóchitl Gálvez rebasó claramente a Claudia Sheinbaum. Y el tercer punto es la inmensa movilización ciudadana que ocurrió, lo vuelvo a repetir, fueron más de 80 ciudades donde llenaron las plazas. Incluso no creí que estuviese más llena la Plaza del Zócalo en esta ocasión última que en las anteriores. Ahora bien, otro aspecto que quiero resaltar, ya lo hemos hablado mucho, es el peso que tiene el voto católico, porque yo insisto y lo he repetido. En el 2018, desde antes, los publicistas, los encargados del marketing político de el partido en el gobierno, le pusieron Morena la esperanza de México, para que en el llamado mensaje subliminal, ese mensaje que se nos queda en la conciencia, identifiquemos al partido de López Obrador con la Virgen de Guadalupe. Y esto tiene que ver con el hecho de que se dieron cuenta de que el voto católico es sumamente importante para las elecciones en México. Tan importante que no fue sino hasta que le pusieron Morena la esperanza de México y captaron el voto católico, fue que Andrés Manuel López Obrador pudo ganar. Recuerdan que había antes 2 intentos de ganar, en el 2006 y en el 2012. En ninguno de los dos le fue posible a López Obrador ganar las elecciones, sino hasta el 2018. ¿Cuáles fueron los elementos que le permitieron a López Obrador ganar el 2018? Para mí fueron 3. Primero, trabajar los temas que estaban rezagados en nuestra vida pública, que eran la pobreza y la corrupción, que fueron las grandes banderas de López Obrador. Segundo lugar, convencer al voto católico a través de identificar a su partido con la Virgen de Guadalupe. Esto no es mentira, esto lo pueden ver porque ya Claudia Sheinbaum también ya lo está haciendo, ¿verdad? A ver dónde anda Claudia Sheinbaum con su... Claudia Sheinbaum, pues, como hemos visto, ya tiene en campaña política a la Virgen de Guadalupe. No hay confusión. Lo que hay es manipulación por parte de estos grupos que son de ideología marxista, que ustedes saben que los marxistas son ateos. Y hay un intento de manipulación del voto católico clarísima. ¿Por qué razón? Porque son las mujeres católicas guadalupanas las que votan mayoritariamente. Por eso es muy importante el voto familiar, porque ellos, me refiero a Morena y a sus estrategas de publicidad y de marketing, saben muy bien que el voto católico es definitivo. Esto es muy interesante porque ustedes recordarán que Xóchitl Gálvez estuvo con el Papa, pero Claudia Sheinbaum no se quiso quedar atrás. De alguna manera entendieron
que Xóchitl Gálvez no podía aparecer en todos los periódicos con el Papa como aparece aquí. Verán ustedes aquí la recepción del Papa para Xóchitl Gálvez. Incluso dieron 3 brincos y vueltas mortales para que el Papa recibiera en el mismo día a Claudia Sheinbaum. Incluso lo fueron a despertar. Lo pueden ver ustedes aquí al Papa Francisco. No trae, prácticamente lo sacaron en pijama. Claro, el Papa es una persona muy, muy condescendiente, ¿verdad? Pero vean ustedes, la foto oficial de Claudia Sheinbaum con el Papa, incluso no le dio tiempo ni de peinarse, no traía su presentación, ni trae su cruz, como se puede ver aquí. De tal manera que ustedes deben comprender la importancia que tiene el voto católico, a tal punto que les parecía a los publicistas del gobierno imposible que apareciera en las portadas de todos los diarios, no solo de México, sino internacionales, el Papa con Xóchitl Gálvez. Y sin embargo, pues, vean ustedes la fotografía de Claudia Sheinbaum con el Papa, pues hasta no le dio tiempo ni de peinarse. En este sentido, yo he insistido aquí en diversas conferencias que las que están decidiendo las elecciones en México son las mujeres. Y son las mujeres que están entre los 30 y los 65 años de edad y que la mayor parte de ellas son jefas de familia. Por eso es importante considerar que el voto católico es enorme y definitivo, porque las mujeres, lo vuelvo a repetir, lo siento mucho por diversas razones, pero las mujeres son mayoría de población, son mayoría electoral, pero no solamente eso. Las mujeres se presentan mucho más que los hombres a la casilla. Y la decisión del voto de las mujeres católicas de México están decidiendo las elecciones. En este sentido es que les pido que ustedes también hagan esta reflexión y volvamos al principio de esta presentación. El voto no solo debe ser individual, sino debe ser un voto familiar. Por favor, no solamente lo hagan ustedes, sino propáguenlo por donde quiera que ustedes puedan, por los medios que sea posible, que se reúna la familia y que tenga un momento de reflexión ético para tener los criterios éticos para la hora de emitir el voto. Esta es, me parece, la principal reflexión que podemos hacer para enfrentar la elección del día 2 de junio. ¿Qué importancia tiene? La importancia no es votar por Xóchitl o por Claudia. Volvamos a insistir en eso. No es que Xóchitl sea la abanderada de la libertad y Claudia la abanderada del autoritarismo. Es que son proyectos políticos nacionales de los cuales ya sabemos qué es lo que va a suceder. Así comenzaron en Venezuela, así comenzaron en Argentina, en Nicaragua y en su momento en otros países como Bolivia, lugares donde llegaron a través de las elecciones y luego debilitaron a las instituciones republicanas para poder instalar sus gobiernos autoritarios, militarizados. En México ya estamos militarizados, no nos equivoquemos. Si tuvieran que dar un golpe de Estado sería fácil porque ya controlan los puertos, los aeropuertos, los militares, las carreteras, los principales, las aduanas. Esto ya en otros tiempos del siglo pasado, del siglo XX, es lo que ocurría en los países sudamericanos donde teníamos golpes de Estado a cada rato. Los militares, ¿qué era lo que hacían? Pues inmediatamente controlar a la corte, controlar el Congreso, controlar los puertos, los aeropuertos, las aduanas, las carreteras,
Ya lo hizo López Obrador. Entonces, la única manera de detener este proceso o este caminito a la dictadura, que ya lo hemos visto en los países latinoamericanos, es salir a votar. Porque obviamente México no es Venezuela, ni Nicaragua, no son esos países. México en estos momentos es el primer socio comercial de los Estados Unidos. No podemos arruinar las oportunidades que tenemos. Lo que sí debemos de hacer es que las instituciones políticas fuertes deben estar orientadas hacia el bien común. Y eso debemos comenzar a construirlo otra vez, porque si no atendemos los temas relacionados con la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la falta de creación, sobre todo de los empleos dignos, no vamos a tener un buen proyecto de nación. Creo que ya tenemos los suficientes elementos para que aquí en esta discusión que tenemos en este momento podamos entablar una charla o incurrir en la fase de las preguntas. Rosario, si tenemos por ahí algunas preguntas o algunas intervenciones, pues iniciamos. Sí, como no, maestro, muchísimas gracias por su ponencia, como siempre, muy buena, muy interesante. Pues sí hay algunos comentarios ahí en el chat, sobre todo algunos de ellos con respecto a que son muchas las personas que piensan anotar el nombre de Eduardo Verástegui en la boleta. ¿Qué se puede hacer? Pues será una lástima, porque anotar el nombre de Verástegui en la boleta es darle un voto a Sheinbaum. Clarísimo. Sí. Ujú. Sí, así es. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo y gusta abrir su micrófono mientras que vamos revisando los demás comentarios. Cuando hay católico, también viene preguntando que si es preocupante que haya gente católica que vaya a votar por Morena. También familiares católicos apoyan a Claudia. Ujú. Ese también es otro Es factor otro ahorita. punto. Sí. Sí, Mm. sí, es difícil siempre en una familia, ¿verdad? Cuando hay esa división, más sin embargo, pues yo creo que lo más importante es salir a votar, no dejar de votar, eso es lo más importante y bueno, pues no pelearnos con nuestros familiares ni mucho menos, a menos de que usted opine otra cosa, maestro, ¿verdad? Pero yo creo que los políticos van y vienen, pero las familias tenemos que continuar unidas. Exactamente, esa es la importancia de que yo no había visto, soy analista político desde hace 42 años y nunca había visto al país tan dividido. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el año 2000 en que se dio el cambio, fue un cambio bastante civilizado. Parecía imposible que el PRI fuera derrotado. Y sin embargo, tuvimos una jornada electoral limpia, tranquila, con instituciones fuertes y no se registraron eventos que pusieran en riesgo la estabilidad del país. Y sí, fíjense ustedes, dentro de las familias había familias que opinaban, no es que México no está maduro para cambiar, hay que seguir votando por el PRI. Y otra parte de la familia opinaba lo contrario, ¿no? No, ya es necesario acabar con este régimen autoritario que nos ha llevado a muchas crisis y vamos a darle la oportunidad a la oposición. Lo que yo no había visto antes es que desde la presidencia de la República, todos los días se estuviese insistiendo en dividir a los mexicanos. En que un presidente señalara que hay unos mexicanos malos, traidores a la patria, vendidos, periodistas chayoteros, y ofendió, el presidente ha ofendido a todo el mundo. Si recuerdan cuando se presentó la iniciativa para
para la paz, que la firmaron Claudia Sheinbaum y la firmó Xóchitl Gálvez y Maínez, bueno, el presidente salió a decir que eran hipócritas. Igual a los obispos les dijo hipócritas, y les dijo que callaron como momias. Bueno, tiene un arsenal ofensivo para las personas, impresionante, este presidente. Cualquiera puede votar por quien quiera, pero yo no había visto que un presidente todos los días saliera a, a ofender, a señalar, y decía que se levanta muy temprano para atender la cuestión de la seguridad pública. No se había visto nunca antes un dominio tan grande de los narcos en el territorio nacional. Pueden votar por quien sean, por quien les favorezca, pero no se abstengan. Y no se abstengan de seguir reflexionando las cosas. Y podrán tener sus razones para votar por quien quieran, pero razónenlo. Piensen sobre todo en el país que queremos construir. No podemos seguir siendo un país tan lleno de pobres, tan lleno de inseguridad, donde están matando a la gente a mansalva. Sí, sí, maestro Carlos, también yo creo que todo esto que acabas de comentar nos puede servir mucho para poder platicar con aquella gente que está indecisa, porque a veces ese es el problema. A veces nos dicen, oye, pero es que hay que motivar a que la gente vote, vaya a votar. Y nosotros hemos hecho un ejercicio muy sencillo. Gente que pasa por nuestro camino, la persona que te pone gasolina en el carro, la persona que viene a vender algún producto a la casa, gente o el jardinero, no sé, toda esa gente que por ahí pasa cerquita de nosotros, preguntado que no se le olvide votar el 2 de junio. Y nos dicen, sí, lo voy a hacer, o te dicen, no sé por quién votar. Y ahí es donde podemos aprovechar todo esto que acabas de comentar, porque es parte de esa formación que necesita la persona para tomar una buena decisión. Entonces yo creo que todo esto nos va a servir mucho para ese ejercicio y que de alguna manera pues nos hemos dado la sorpresa de que varios que les hemos preguntado que si va a votar el 2 de junio, que no se le olvide votar el 2 de junio, me dicen, es que no sé por quién votar. A estas alturas, todavía hay gente que no sabe por quién votar. Entonces, todo esto nos sirve mucho para eso. Sí, yo creo que hay que darle argumentos. Y creo que no estamos muy equivocados si le decimos, mira, vota por tu familia, vota por la gente que más quieras. Y te va a decir, sí, pero no tengo idea de qué hacer. Pues vota por acabar con la política de complicidad con los asesinos. Vota porque la educación sea verdaderamente adecuada para el mundo que se viene. Eh, o sea, México ya está instalado en la economía de primer mundo. Necesitamos afianzar eso para que la gente tenga empleo, para que la gente tenga buena educación. Que la gente vote a favor de su familia, que piense en su familia, en el futuro de los niños y los jóvenes. Eso es lo más importante. Es decir, no te tengo que dar argumentos de que si es bueno y que si es bueno necesitamos argumentos muy claros y contundentes en relación con la familia y tu comunidad. Algo muy sencillo, vota por el bien común. Pensando en primer lugar en tu familia, en el amor al prójimo, en el amor a tu país, a tu comunidad. Y darle argumentos, claro, ¿no? ¿De qué significa eso? Porque no puede ser así nada más en abstracto. Hay que decirle, mira, estamos en una situación en que no podemos ya tolerar que haya niños en sus medicinas. Muchos viejitos están desesperados porque no les dan, les dan, están en una situación grave y les dan cita dentro de 3 meses. No es posible, por Dios santo.
Mientras tenemos mucho dinero para Tren Maya, mucho dinero para Dos Bocas, ¿verdad? Y para el AIFA. No, no puede ser. Esta situación no puede ser. Hay que darles argumentos. Por Sí. eso les pongo numeritos cada vez que puedo, para que pues, se pueda argumentar. Muy bien, maestro, muchas gracias también, Si pues, me por... permiten, quisiera hacer un Adelante, comentario. adelante, adelante. En primer lugar, felicitar al maestro Camacho por esta magnífica ponencia. Nos está poniendo los pies en la tierra. Y definitivamente yo pienso que hay esperanza de que salgamos a votar masivamente y logremos frenar a la 4T. Sin embargo, conociendo al jefe del Ejecutivo, que no se va a dejar. Recuerdan cómo hizo el plantón en la reforma y cómo hizo barbaridad y media. Se hizo siendo un candidato. Podemos esperar cualquier cosa cuando ya está en la presidencia. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros si salimos a votar, si logramos que el cambio, dejar fuera a la 4T y y a su bola de rufianes? Que es el momento, estoy seguro que la sociedad civil está lo suficientemente consciente de lo que viene, lo que está en juego, que no solo es una presidencia, es algo mucho más serio. Pero ¿qué podemos hacer si el margen no nos da el suficiente espacio para que sea un cambio plano, un cambio pacífico y empiecen los problemas en los tribunales o en las calles? Y me preocupa por la forma de esta persona enferma. Le contesto, es casi seguro, o yo en lo personal lo doy por seguro, que López Obrador no va a aceptar una derrota. Pero en las últimas manifestaciones que le he escuchado, es que lo están pensando seriamente, porque y muchos comentaristas lo han dicho. ¿Por qué ataca tanto si llevan hasta se burlan, porque dicen, si llevan 1000 puntos de ventaja, ¿por qué se preocupan tanto? Se preocupan tanto porque tienen información que sí, que han mandado hacer. Punto uno. Segundo, yo creo que López Obrador no va a aceptar la derrota. Y hará 1000 cosas, pero hay una arma formidable que son las actas de votación de casilla. Las actas, ustedes saben, las elabora la ciudadanía que está en la casilla recibiendo los votos. Pero esas actas, los partidos políticos tienen derecho a contar con todas las actas. Y por eso se dice que hay que salir a votar. Para que la gente se exprese con claridad. Si gana Claudia, pues ganó Claudia. Pero si la oposición tiene todas las actas y en las actas se registra claramente el triunfo de la misma oposición, yo creo que ahí está la clave, porque así manipule López Obrador todo lo que quiera manipular, no va a poder contra una realidad. Y todas esas actas, una vez que estén contabilizadas en las casillas y las tengan en su poder los partidos políticos, todos los partidos, ahí está la clave para que la legalidad se imponga en México. Yo espero que ocurra de esa manera. Y desde luego López Obrador va a ser, no sé, locura y media. De eso casi puedo estar seguro. Pero el arma fundamental de los ciudadanos está en las actas de casilla. Por Muchas eso gracias, maestro. Muchas gracias. los partidos políticos deben de estar plenamente conscientes de eso, porque aunque haya broncas con el INE, aunque manipulen al tribunal, así manipulen al tribunal, si los partidos tienen sus actas, con eso, no van a poder hacer nada.
Maestro, ¿Hay algo? hay otra pregunta o comentario de que Xóchitl es abortista, es pro ideología de género y que pone, pero que lo único que es que no pone en riesgo la democracia como Claudia. Yo creo que es importante comentar esto porque estamos hablando de un voto útil, de un Sí, voto que es para definir si es por democracia México, se va por la democracia o se va por el autoritarismo. No es tanto por la candidata en este momento. Yo creo que aquí nomás hay que tener conciencia de esa situación para que no nos confundamos. No sé si quiera comentar algo, maestro. no sé, ya lo mencionan. Sí. El tema es hacia dónde va a caminar México. Vamos a seguir con una militarización. Vamos a seguir con un presidente que no respeta la ley. Vamos a seguir con un presidente que quiere controlar al Congreso y a la Suprema Corte, haciendo todo lo que va en contra de la ley. O vamos a querer tener instituciones fuertes, porque lo importante de las instituciones fuertes es que van en el sentido correcto. Por ejemplo, necesitamos un Banco de México fuerte, autónomo, para que no se desate la inflación. Necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte. ¿Para qué? Para que pueda defender a las víctimas. Por Dios santo, no puede ser que esta CNDH defiende al gobierno. Cada vez que las víctimas acusan que son revictimizadas, en lugar de defender a las víctimas, la comisión defiende al gobierno. No puede ser. Ahora bien, no puede ser que una institución como la Guardia Nacional tenga la orden expresa de no confrontar al crimen mientras están matando a los ciudadanos. Se están matando entre ellos, claro, pero están matando a muchos ciudadanos, sobre todo ahora en épocas de extorsión. Por favor, vean las noticias. Han fusilado prácticamente a los señores taqueros. Están torturando a los taxistas, están torturando a los, ¿cómo se llaman? A toda clase de personas que no quieren dejarse extorsionar. Véanlo en prácticamente todos los estados de la mitad del norte para arriba, y ahora ya están en el sureste, ya están en Oaxaca, ya están en Chiapas, ya están en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una política de abrazos, no balazos. Entonces necesitamos que una institución fuerte como la Guardia Nacional detenga eso. Una institución fuerte como el Ejército detenga esas cosas. A eso me refiero cuando hablo de instituciones fuertes. Ahora bien, lo que ofrece Claudia es seguir debilitando a las instituciones. No puede ser. Necesitamos fortalecer a las instituciones nacionales. Necesitamos una procuraduría, ahora llamada Fiscalía General de la República, que persiga a los delincuentes. Por Dios santo, ustedes veanlo en las noticias, ¿cuándo persiguen a los delincuentes estos señores? No es posible seguir por esa línea. México se está deteriorando mucho. Entonces, cuando hablo de instituciones fuertes, me refiero a esto que estoy planteando. El tema de que Xóchitl es proabortista o es el problema que en estos momentos no se define en estos renglones. Una cosa es que Xóchitl haya dicho que no se debe ¿cómo se dice? Considerar como delincuente a una mujer que aborta, pero no ha dicho que está a favor de que se vengan a abortar todo medio mundo. No sé si entendemos la diferencia, yo creo que sí. En cambio, Claudia Sheinbaum sí es proabortista. Esto que parece una tenue diferencia, pues es muy diferente, porque una cosa es que estés promoviendo el aborto y otra cosa es que digas que no victimices o la consideres una delincuente, una persona que por pobreza llega a abortar. Sabemos que es un tema muy fuerte,
Por eso justamente este señor Verástegui quiere desviar el voto, porque también está de acuerdo con López Obrador. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque Verástegui está financiado por Donald Trump. Por Dios santo, vean la información. ¿Y Donald Trump es católico? No. Donald Trump es un personaje que está pues hay que decirlo como es, con los pentecostales, presbiterianos y estas gentes. Y está financiando a Verástegui para ayudar a López Obrador. Eso ya lo han sacado en los periódicos, lo han sacado en las revistas, lo han difundido. Entonces, pues lo que hace Verástegui es intentar desviar voto opositor, porque todo voto opositor que no cae en la senda, pues va a favorecer a Claudia Sheinbaum. Es lo mismo que está haciendo este señor Maínez. Maínez no tiene un proyecto de gobierno ni de nación. Lo único que quieren es conservar el negocio que representa su partido, porque su partido les deja muchos millones de pesos. Todos están en la repartición, ¿verdad? Pero una cosa es que estén echando por el poder con proyectos y por las instituciones, y otra cosa es que estén sobre el dinero nada más. Hay que recordar, ya les han sacado los videos y les han sacado las noticias en donde los líderes de estos partidos lo único que saben decir es de a cuánto nos va a tocar. Y están los videos ahí, si quieren verlos, las noticias. Pero hay que informarse, es lo que justamente señalábamos. ¿Alguna otra opinión? No, maestro, creo que nada más es eso. Y bueno, pues sí, yo también pienso que la vida obviamente empieza desde el vientre materno, desde la concepción y hasta la muerte natural, pero todos esos detalles que usted mencionaba ahorita, pues la gente que está siendo torturada, la gente que está siendo maltratada, la falta de medicamentos para los niños y en general para la gente, todo eso también es vida. Todo es vida. Sí. Entonces nos tiene que preocupar a todos nosotros los católicos, nos tiene que preocupar la vida en general del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Y entonces ahorita no fijarnos solamente en que si Xóchitl dijo que no se va a penalizar, que no quiere penalizar a las mujeres que abortan, ¿verdad? Pero eso, como usted dice, no significa que sea abortista, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Es diferente a plantear que existe el derecho a acabar la vida. Si van a acabar con una vida que es pequeñita, pues igual a los que ya estamos bien pasitas, ¿verdad? exacto. Nos pueden aplicar su política. Exacto, y yo creo que la política que está ofreciendo Xóchitl es precisamente para una mejor calidad de vida, de mejor educación, de todo, de las instituciones, todo eso que va a fortalecer en general la vida humana del católico mexicano, vaya, de los mexicanos en general, de todos. Entonces yo creo que eso Como nos decía debe. un amigo mío, con un gobierno demócrata nos podemos agarrar a trompadas todos los días, pero con uno militarista, no. Y No, no, no. menos asociado con los criminales. Ahí no Claro, se puede. Sí. claro. Maestro, pues Muchas muchísimas gracias. La verdad, muy buena su conferencia. Muchas gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad. Igualmente les agradecemos a todos por su presencia y igualmente, bueno, pues los invitamos a que compartan todas estas conferencias que han quedado grabadas. Están por ahí en nuestra página de Facebook del Consejo Nacional de Laicos, igualmente en el YouTube del Consejo Nacional y también en la oportunidad que tengamos podemos pasárselas por WhatsApp. Entonces, aquí lo importante es compartir todo esto que es muy, pero muy valioso. Y pregúntenle a la gente que si va a votar el 2 de junio, a ver qué les dicen y ponernos a trabajar en estos días que nos quedan ya. Sí, y Mm. aparte platicar con nuestra familia, tal y como no lo comentó el maestro Carlos Camacho. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, maestro. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, descansen. Buenas